Enhorabuena para todas y todos. Hoy volveremos a hablar del estrés físico emocional, pero como causa fundamental o una de las causas de la caída del pelo, que también se le conoce como alopecia. Se dice que puede llegar a caérsenos de la mitad hasta 3/4 del pelo de la piel cabelluda. Vamos a explorar más sobre el tema con la doctora María Teresa Alonso de León. Ella es médico que trabaja en el servicio de dermatología del Hospital Manuel Gea González y en otros hospitales, obviamente. Sí, muchas gracias. Pero bueno, vamos a identificarla como médico del Gea González. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, encantada. Doctora, ¿qué es la alopecia? ¿Es el término correcto para hablar de pérdida del cabello o del pelo? Justamente, la alopecia es un término que engloba a diferentes tipos de pérdida de pelo. No todas las pérdidas de pelo responden a los mismos factores, entonces no todas son causadas por los mismos factores y no todas van a responder al mismo tratamiento. Entonces, justamente las alopecias las podemos dividir en dos grandes grupos y dependiendo del tipo va a ser pues el tipo y yo les digo a mis pacientes el nombre y el apellido que le vamos a poder dar a la alopecia. Siempre a mis pacientes les hago como que un esquema mental de que alopecias es englobando un gran término. Alopecia es toda causa de pérdida de pelo y lo podemos subdividir en dos tipos, las que dejan cicatriz y las que no dejan cicatriz. Las que dejan cicatriz son ciertas enfermedades que gracias a Dios las vemos mucho menos frecuentemente y las que no dejan cicatriz son las que más en el día a día estamos. Dentro de ellas entra una que generalmente todo el mundo conocemos como la alopecia androgenética, que es la típica que vemos sobre todo en hombres y mujeres de ya mayor edad que empiezan a perder volumen y densidad sobre todo en esta zona. Y otra muy frecuente, que es la que más se asocia sobre todo tipo al estrés, es una que conocemos como efluvio telógeno. Entonces, me gustaría enfocarnos sobre todo en estas dos enfermedades, porque son las dos enfermedades que con más frecuencia vemos en la consulta general de los pacientes que acuden con estos motivos de consulta. Ahora bien, ¿el estrés provoca alopecia? Sí. La respuesta es sí. Existe sobre todo un tipo de alopecia que se llama efluvio telógeno. Yo les digo a mis pacientes, el pelo tiene 3 ciclos. El primer ciclo es la fase de crecimiento que se llama anágeno, que esa fase está determinada genéticamente. Por eso hay pacientes que les crece mucho el pelo y hay otros que dicen, es que a mí no me crece. Eso está condicionado por nuestros genes y nosotros no podemos modificar hoy en día esos genes. La segunda fase es un tipo de meseta, como que el pelo se cansa de crecer. Esa fase se llama catágeno. Entonces el pelo empieza a descansar. Y al final viene la tercera fase que se llama telógeno, que es cuando el pelo cae. Al final nosotros somos mamíferos, siempre se nos van a caer entre 100 a 150 pelos de manera natural y fisiológica al día. Pero hay veces que justamente el estrés, por ejemplo, puede inducir que de la fase de crecimiento pasen de manera más acelerada a la fase de caída. Entonces sí, el estrés sí puede ser una causa importante en los pacientes con pérdida de pelo. Y cuando se cae en mechones, ¿qué significa esto? Justamente esto de cuando se caen mechones es clásico del efluvio telógeno. Son pacientes que dicen, es que ya no me estoy bañando porque me baño y salen mechones y mechones y mechones de pelo. O es algo que también no es un efluvio telógeno, se llama efluvio anágeno, pero que también vemos en pacientes, por ejemplo, con quimioterapia, que justamente a ellos también se les caen mechones y mechones y claramente, justamente esto es un tema muy común en nosotros, es de las preocupaciones más comunes que tienen los pacientes por recibir tratamiento oncológico. Definitivamente. Hay como que muchas encuestas y no les preocupa tanto otros efectos adversos que vayan a tener, si va a funcionar o no. Siempre de las primeras preguntas que le hacen a su médico oncólogo es, ¿se me va a caer el pelo? Y sí, la respuesta es, sí se va a caer el pelo, pero entonces justamente eso también le genera estrés a los pacientes. ¿Y ese pelo que se cae producto de estas terapias, luego vuelve a nacer? Yo les digo a mis pacientes, no somos brujos con bolitas de cristal para saber, generalmente pero, sí. por lo general. Pero hay pacientes que no. Entonces tenemos que ir como que pautando caso por caso, pero generalmente sí tiende a regresar cuando suspendemos los tratamientos y algo muy curioso es que a veces puede salir de diferente forma, color, textura. Tenemos pacientes que antes eran chinas y te dicen, es que después del tratamiento ya soy lacia. Eso es muy común. Los tintes provocan caída del pelo. No tanto, la verdad es que se ha visto que no ocasionan tanta pérdida. O sea, en una paciente que no tiene ninguna enfermedad de la piel cabelluda, la respuesta es no. En pacientes que vienen ya con enfermedades como dermatitis seborreica, que tienen dermatitis de contacto muy severa, sí el tinte puede empeorar la caída del pelo. Productos como la secadora y la tenaza que dan mucho calor al pelo,
¿eso también puede provocar caída del cabello? No, eso no tanto. Generalmente yo les explico a los pacientes que todas estas fuentes de calor lo que más van a dañar es la fibra capilar, es decir, la secan, la rompen, alteran la cutícula del pelo, pero tanto que eso sea una causa de pérdida de pelo, no. También existen hoy en día muchos mitos de pérdida de pelo. Por ejemplo, muchos pacientes me dicen, oye, ¿gorra puede usar? Sí, sí pueden usar gorra, no afecta la pérdida de pelo. O, oye, ¿secadora puedo usar? Sí, sí puedes usar secadora, pero te va a afectar la fibra capilar, eso es importante que lo sepan. Tal vez no te afecta la caída, pero afecta otra cosa. ¿Pero qué significa que te afecte la fibra capilar? La seca es más fácil que se rompa, entonces pues las pacientes te dicen es que el pelo se me ve como sin vida. Como pues, escoba. Sí, exacto, porque pues justamente lo exponemos a químicos como los tintes, lo exponemos a fuentes de calor, entonces esas cosas sí son muy comunes. ¿Qué otros mitos hay? El más común y el que más oigo es lo de la gorra. Otros pacientes, muchos aquí en México, no comen carne de cerdo porque creen que se les puede caer más el pelo. Eso de la carne de cerdo es algo que vemos nosotros muchísimo. Por ejemplo, cuando hacemos alguna cirugía, siempre te preguntan, ay, ¿pero puedo comer carne de cerdo o altera la cicatrización? Entonces también pueden creer que se les cae el pelo. Y ya son los que más comúnmente oímos. ¿Por qué se cae el pelo? Si no es por estas razones, ¿por qué se cae? ¿Solo por un problema genético? No, por ejemplo, si regresamos a hablar del efluvio telógeno, cuando yo tengo pacientes mujeres, siempre les explico que puede ser o que sea una caída estacional, porque al final somos mamíferos. Por ejemplo, yo personalmente en octubre siempre sé que se me va a empezar a caer un poco más el pelo con la entrada del otoño, pero en mujeres es súper común la deficiencia de vitamina D y las alteraciones de hierro por los ciclos menstruales. Entonces, siempre les explico a las pacientes que cuando estamos ante un efluvio telógeno, puede ser que sea nada más que está sometida a mucho estrés, pero estoy obligada a tomar ciertos laboratorios de sangre para descartar que no haya otra causa que esté contribuyendo también a la caída de pelo. No es que sea única, pero les digo, son como piedritas que vamos sumando en un mismo saco y que van empeorando toda esta pérdida de pelo. A mí se me cayó el pelo, bueno, no mucho, pero sí se me cayó notoriamente el pelo cuando di a luz a mi hija. Claro. ¿Es normal? Normalísimo. Yo les digo, el cuerpo es fabuloso y es súper inteligente. Gracias a Dios el cuerpo no tiene una función fisiológica, tiene una función más psicológica y social. Por el pelo no respiramos, no late el corazón. Entonces, cuando estamos sometidos a periodos de mucho estrés, que aunque nosotros no nos demos cuenta, ya sea estrés psicológico por el trabajo, por la vida, la familia, o estrés, por ejemplo, lo vimos mucho también después de COVID, lo vemos en pacientes que acaban de dar a luz, el cuerpo como que guarda energía y deja de mandar energía a donde realmente no considera que lo necesita. Y a donde no lo necesita, al pelo y a las uñas. Entonces pueden dejar de crecer las uñas y el pelo entra en esta fase que se llama efluvio telógeno muy característicamente. Entonces cuando yo tengo un paciente que me dice de pérdida de pelo, interrogo mucho sobre dietas muy restrictivas, porque las dietas muy restrictivas también me causan esto, sobre ejercicio muy, muy intenso. Pacientes que hacen 3, 4 horas de ejercicio, pues gastan muchísimas calorías, entonces el cuerpo pues empieza como que a guardar energía. Enfermedades recientes, hospitalizaciones recientes, cirugías recientes, parto y además de pues otros factores de estrés como los que ya hemos platicado. Nos llega una pregunta a la cuenta de @IsaEntrevista, que es la cuenta oficial de este programa, y nos dice una mami que acaba de tener a su bebé y que quiere saber si es un mito o realidad el hecho de que si le corta el cabello al año, esto va a hacer que le crezca con más fuerza. Mito. Ese Mito es otro de los total. mitos. Mito totalmente, sí. ¿Qué tan verdadero o falso es que cuando uno se rapa la cabeza, esto va a permitir que el cabello o el pelo salga con más fuerza después? También es mito. Eso totalmente mito. ¿A qué edad empieza la caída del cabello? Eso nos lo preguntan también en la cuenta de @Guía tu Cuerpo TLS, que es nuestro programa gemelo. ¿Qué le diría, doctora? Esa respuesta va más enfocada a otra enfermedad, a la alopecia androgenética. El efluvio telógeno lo podemos ver a cualquier edad, pero la alopecia androgenética, que es cuando ya empieza a jugar también la parte genética, puede variar muchísimo. Cuando los pacientes traen una genética muy fuerte, es decir, que traen afectación tanto de rama materna como de rama paterna, puede empezar tan pronto como a los 18 años. Tenemos pacientes que lo vemos en etapas más avanzadas, generalmente a los 30, 40 años empieza a aparecer clásicamente. Doctora, ¿y qué pasa con la aparición de las canas? ¿Esto tiene que ver con algo genético? Porque hay jóvenes con canas. Sí. Y bueno, también adultos, pero 100%, pacientes que tienen igual antecedentes familiares, que son familiares con muchas canas, tienden a poder tener canas en edades más tempranas. Y existen también algunas malformaciones, por ejemplo, existen lunares que literalmente en la zona del lunar tiene pura cana.
Esto Es algo, cierto, es eso es cierto. algo muy, muy bonito. Por ejemplo, Cruella de Vil, ¿no? Esa que tiene como que la mitad del pelo canoso, pero generalmente es algo genético. Hoy en día existen ciertos antioxidantes para retrasar un poco la aparición de las canas, pero la verdad es que hoy en día no existe un remedio para las canas. Con esta precisión, doctora, le propongo que hagamos una breve pausa y ya regresamos para seguir hablando de alopecia a cualquier edad. Atentos. Estamos de vuelta para continuar hablando de alopecia con la doctora María Teresa Alonso de León. Doctora, usted trabaja en el servicio de dermatología del Hospital Gea González, Es correcto. o sea, es dermatóloga, y hablábamos de la alopecia. Y bueno, vamos a nuevas preguntas que nos han llegado a través de la cuenta de @isaentrevista y nos preguntan ¿qué cantidad se considera normal cuando hablamos de caída del pelo? Lo normal y fisiológico son entre 100 a 150 pelos al día. Es muy difícil que alguien cuente los pelos. Y Pero es muchísimo, ¿no? Muchísimo. En pacientes con el pelo largo, obviamente esto se nota más porque se ve más volumen que en pacientes que tienen el pelo más cortito. De hecho, las que más se dan cuenta que se les está cayendo el pelo por este motivo son las mujeres que los hombres. Los hombres también pueden tener esta caída, pero como son pelos generalmente más pequeños, no lo notan tantísimo. Pero realmente sí, eso es lo normal. Y al final yo les digo a mis pacientes, somos mamíferos. Lo que nos diferencia a nosotros de un león es que todos nuestros pelos están en diferentes estadios. Mientras uno está creciendo, el otro está descansando, el otro se está cayendo. Entonces, justamente por eso nosotros no mudamos de pelo, porque todos nuestros pelos están en diferente ciclo cada uno. Pero si no, pues nos quedaríamos sin pelo en alguna época de nuestras vidas. Y cuando se da la pérdida de cabello, en la cabeza ocurre en otras partes del cuerpo donde también tenemos cabello. Sí, existen ciertas enfermedades, no en todas las enfermedades que ocasionan alopecia. Existe una enfermedad, por ejemplo, que se llama alopecia areata, que es una enfermedad autoinmune. Yo se los explico así a mis pacientes. Nosotros tenemos ejércitos en nuestro cuerpo, que son los encargados de pelear contra diferentes bichos, bacterias, todo. Ese es el sistema inmune. El sistema inmune, de repente, algo pasa que hace como una guerra civil. Entonces empieza a pelear contra una estructura de nuestro propio cuerpo. Y en la alopecia areata pelea contra el pelo. Entonces empieza a caer el pelo. Son los típicos pacientes que empiezan a perder el pelo como en círculos, de manera muy, muy simétrica. Y estos pacientes pueden llegar a perder pestañas, cejas o el pelo en otra zona del cuerpo porque este ejército, es decir, este sistema inmune, está atacando el pelo en diferentes partes de nuestro cuerpo. ¿Cuándo hay que ir a ver a una dermatóloga, un dermatólogo para que nos diga cómo contener un poquito la caída de cabello? Cuando pasa de los 150... Exacto, cuando tú dices está aumentado, o sea, yo sé que toda la vida se me ha caído el pelo normal, pero ya hay un aumento de ese promedio que yo tengo de manera natural, ahí es cuando debemos ir a ver a un dermatólogo. Y además del estrés, ¿qué provoca caída del cabello? Otros factores como deficiencias de vitaminas y minerales, hay ciertas enfermedades, ciertos medicamentos, entonces siempre nosotros en la historia clínica interrogamos mucho de medicamentos que el paciente esté tomando porque pueden interferir en el ciclo normal del pelo. ¿Cómo qué tipos de medicamentos? Los analgésicos no, definitivamente. No, los analgésicos no, son más medicamentos, por ejemplo, existe un medicamento que se llama el metotrexate, que lo usamos mucho en pacientes con artritis reumatoide, que son medicamentos que interfieren en el ciclo celular. Entonces, este tipo de medicamentos un poco más específicos, algunos medicamentos que se utilizan para las convulsiones, o sea, es una lista gigante de medicamentos, no me lo sé de memoria. De hecho, cuando un paciente llega y me dice los medicamentos, generalmente busco si ese medicamento hay reportes que puede dar efluvio telógeno o caída de pelo. ¿Y hay alguna manera de parar esta alopecia? Sí, sí se puede controlar. El ciclo del pelo dura entre 3 a 4 meses. Estas 3 fases que platicábamos previamente duran 3 a 4 meses. Entonces yo les digo a los pacientes, hay que tener mucha paciencia porque el ciclo del pelo es lento. Entonces empezamos hoy tratamiento, no vas a ver respuesta a la semana ni a las 2 semanas. Puedes llegar a ver respuesta hasta los 2 meses porque ya tu pelo está en mitad de su ciclo. Entonces sí hay tratamiento, pero siempre mucha paciencia. Hablando de tratamiento y de soluciones, aquí nos preguntan en la cuenta de @isaentrevista que si lavarme el cabello con agua de romero va a evitar que se me caiga el pelo y que me nazcan nuevos.
No evitar, pero el romero sí se ha visto que es un cofactor en el ciclo del pelo y que ayuda un poquito a mejorar la calidad del pelo. ¿Pero tienes que lavarte la cabeza con esa agua o consumir romero en No, abundancia? aplicarlo de manera tópica, no tanto de manera sistémica. Y las mascarillas para el cabello, que las venden por todos lados, y los acondicionadores, ¿esto ayuda a que mi cabello esté mejor o solo en la parte capilar? Solamente en la parte capilar. La mascarilla y el acondicionador no me van a ayudar tanto a parar la caída del pelo, pero sí que me van a ayudar a mejorar mucho la cosmética capilar. Entonces ahí también hay que diferenciar mucho esos dos tratamientos. Diferenciar el tratamiento médico que sí va dirigido directamente a detener la pérdida de pelo y el tratamiento médico que va a ir dirigido en mejorar la cosmética capilar. Las mascarillas, los acondicionadores van en el segundo grupo. Hay quienes dicen que la calvicie hace que la autoestima baje notoriamente en las personas. ¿Hay forma de dar un tratamiento complejo para que esto no ocurra? Sí, claro. De hecho, nosotros en medicina trabajamos mucho algo que se llaman los equipos multidisciplinarios. Es decir, yo me apoyo muchas veces de algún psiquiatra o de algún psicólogo cuando yo veo que esto está teniendo un impacto muy importante en la calidad de vida del paciente. Me apoyo de estos especialistas para que ellos, en conjunto conmigo, ayudemos a que el paciente se sienta mejor en todas sus esferas, no solo en la médica, sino también en la social y en la psicológica. Doctora María Teresa, y cuando usted trata a un niño, usted puede predecir, bueno, casi nadie puede predecir cosas, pero digamos, por el tipo de pelo que tiene el niño, usted puede decir, este niño puede en un futuro padecer de alopecia, o no hay forma de determinarlo por el tipo de pelo que tú tengas. Por el tipo de pelo y en pacientes tan chiquitos no hay forma. Ya existen hoy en día algunos estudios genéticos que se empiezan a hacer con saliva, que podemos ver si los pacientes tienen esta predisposición genética. Sin embargo, no son estudios que tengamos de fácil alcance y son estudios que generalmente después son más costosos. Entonces, hoy en día nada más les decimos que pues hay que estar muy pendientes a la evolución de cada paciente. Aquí nos preguntan también en la cuenta de @ISAEntrevista si el trasplante capilar es la mejor alternativa o tratamiento para la calvicie. Uy, qué bueno que me preguntan eso. Yo no hago trasplante capilar. Y yo veo muchos pacientes que tienen pérdida de pelo y siempre les explico, por ejemplo, a los pacientes con alopecia androgenética, si en algún punto quieren realizar este procedimiento, se vale y se puede, pero es algo complementario, porque existen hoy en día muchos centros que lo venden como la cura y hay que entender que no es la cura, porque si yo nada más me hago ese procedimiento y no estoy recibiendo tratamiento, al final puede pasar lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con estos centros? Que a los 5 o 7 años ya tienen un paciente cautivo porque va a regresar y se va a hacer otra vez el tratamiento. Entonces, siempre se pueden utilizar todos, o sea, es como literalmente pues, una cadena que va uniendo todas las herramientas que tenemos, pero sin dejar aparte la parte del tratamiento. Dentro de las vitaminas, usted mencionó la vitamina D, pero la B6 es importante para contener o evitar la caída de cabello. Nosotros no la recomendamos, o sea, sí puede llegar a funcionar, pero la vitamina B además hace en otra parte del cuerpo, pero hace algo que se llama reacción acneiforme. Entonces son pacientes jóvenes que de repente les sale muchísimo acné y es por consumir altos niveles de vitamina B. Entonces nosotros no lo recomendamos. ¿Qué provoca? Estas reacciones acneiformes. O sea, nosotros vemos reacciones que literalmente el paciente se llena como de lesiones tipo acné y es muy difícil de controlar. Y después ya los pacientes, yo he tenido pacientes que me dicen, ay, soy alérgico a la vitamina B. ¿Y por qué? ¿Qué te pasa con la vitamina B? Ay, me salieron granitos. Y entonces ya le tienes que explicar que no es que sea alérgico, es una reacción normal y común de la vitamina B. ¿A qué edad empezamos a quedarnos calvos, se nos cae el cabello? ¿En la infancia esto puede ocurrir? En la infancia puede ocurrir cuando son ciertas enfermedades, como por ejemplo la alopecia areata, esta que platicábamos. Pero un niño que veamos con alopecia androgenética, tendríamos que estudiarlo muchísimo para ver que no haya algo sistémico, que tenga niveles alterados de testosterona, etcétera, para ver que no haya una causa secundaria, porque no es común. Esto lo vemos generalmente en mayores de 18 años y ya más marcadamente en 30, 40 años. Doctora, usted dijo en otra parte del programa que la quimioterapia causaba pérdida del cabello y que esto era lo que más pues inquieta a los pacientes, pero ¿por qué? ¿Por qué ataca este producto, este medicamento directamente el pelo? ¿Qué tiene o cuál es la razón? Al final, los medicamentos de la quimioterapia atacan a las células que están en rápido crecimiento y esas células son las del pelo. Entonces,
por eso las ataca y por eso se cae el pelo de manera tan importante. Porque aparte hoy en día existen ya muchos tratamientos oncológicos, no todo es quimioterapia. Existen unos tratamientos que se llaman inmunoterapia, que van mucho más dirigidos. Entonces estos tratamientos, por ejemplo, que ya no solo atacan a las células que se están dividiendo rápidamente, no generan pérdida de pelo. Entonces sí, no podemos hablar como de que todos los tratamientos oncológicos tiran el pelo, porque no. Doctora, y nos llega otra pregunta, la cuenta de @Isa entrevista y dice, ¿peinarse con el cabello muy estirado provoca la calvicie? Sí, existe un tipo de alopecia que se llama alopecia por tracción y justamente lo vemos mucho en niñas que las peinaban de chiquitas muy retirado. Entonces nosotros no recomendamos esos peinados tan retirados o recomendamos peinados mucho más flojitos para prevenir este tipo de alopecia. ¿Qué otras recomendaciones nos da usted, además de tener cuidado con el peinado para evitar alopecia? Pues por ejemplo, otro mito que vemos mucho acá es de no lavarse el pelo diario. Ajá. Y hay veces que eso puede empeorar una condición que se llama dermatitis seborreica. Entonces, cada caso se tiene que individualizar. Hay pacientes que yo les digo, no, tú sí te tienes que lavar el pelo diario porque tú generas mucho sebo y si ese sebo se acumula a nivel de la piel cabelluda, puede irritar la piel cabelluda. Es otro problema lo que está provocando. Es otro problema, Pero exacto. ¿cuándo no nos debemos lavar la cabeza diario? Pues depende de cada paciente. Los pacientes que tenemos el pelo lacio, ya está estudiado que tenemos más densidad de glándulas sebáceas en nuestra piel cabelluda. Entonces, diario nos deberíamos lavar el pelo. ¿A qué pacientes le da permiso de no lavarse el cabello todos los días? ¿A quienes les doy permiso de no lavarse el pelo diario? A pacientes que tienen el pelo muy chino, porque sí son pacientes que tienen menos densidad de glándulas sebáceas y tienen la fibra capilar más seca. Entonces, en esos pacientes sí podemos permitírselos. También se habla de otro mito, de no usar champú que contenga sulfato. ¿Esto usted lo recomienda? Otra cosa que se puso muy de moda fue los shampoos sin sulfatos. Y yo les digo a los pacientes, no todo son modas. Hay gente, por ejemplo, hay un método que se llama el Curly Method que hacen las pacientes de pelo chino, que ellas sí se benefician de no utilizar sulfatos, pero los sulfatos son justamente lo que nos ayudan a limpiar profundamente la piel cabelluda. Entonces, después empezamos a ver problemas como dermatitis seborreica, porque compraron el shampoo que estaba de moda y llevan 2 meses sin limpiarse bien la piel cabelluda. También hay que individualizar muchísimo a los pacientes. En pacientes con pelo chino, que son las que más generalmente utilizan los shampoos sin sulfatos, les digo que está bien, pero por lo menos 1 o 2 veces a la semana se tienen que lavar el pelo con shampoo con sulfatos. Esto para limpiar bien la piel cabelluda. Doctora, ¿cualquier persona puede sufrir de caída del cabello? Cualquiera. A cualquier edad, en cualquier momento de nuestra vida. Muchas gracias, doctora María Teresa Alonso, por responder las dudas de la audiencia. Y bueno, ya me quedó claro. Cualquier persona en cualquier parte del mundo que esté viendo este programa debe estar atento a la alopecia, porque es algo que nos pasa a cualquiera y a cualquier edad. Muchísimas gracias por venir hoy con nosotros. Y ya lo escuchó, hay un dato interesante, más del 2% de la población mundial sufre de alopecia. Así que bueno, hay que cuidarse mucho, pero siempre recuerde amarse más. Y también no olvide que cuerpo y mente hay solo uno. Hasta la próxima.